Había tres grandes objetivos. Para mí, el más importante de ellos era el de la adecuada preservación de los restos. Los restos, en el estado en que estaban y donde estaban, eran unos restos que en cuestión de años, no muchos años, tampoco pocos, pero en cuestión de 20 o 30 años, probablemente hubiesen desaparecido totalmente. El segundo objetivo, muy importante, era corroborar con certeza absoluta que se trata de los restos del Libertador. Y había una tercera, objetivo o hipótesis de trabajo, que era tratar de saber algo sobre enfermedades que pudiese haber padecido el Libertador en su momento, y si esas enfermedades tenían que ver con la causa de la muerte. Para analizar esos restos, evidentemente tenemos que llegar a una exhumación, y la única normativa que establece el procedimiento a seguir para la exhumación es el Código Orgánico Procesal Penal. Pero más allá de estar fundamentados en ese Código Orgánico Procesal Penal, también el Ministerio Público debe velar y garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Bajo esos parámetros, el tribunal examina la solicitud, posterior a eso hace o dicta el auto autorizando la exhumación e inspección. Porque exhumación, extraer los restos del sarcófago donde estaba, pero a la vez es una inspección minuciosa desde el primer momento que se practica el acto. He tenido el honor, que es un gran honor para mí, de poder actuar como, como observador y coordinador internacional. El fuerte del trabajo, el núcleo de los trabajos que se están desarrollando, los están haciendo expertos venezolanos, pero yo tengo esa misión un poco de coordinar y de valorar el que todo se haga de acuerdo a lo que sería la lex artis, ¿no? O sea, al conocimiento científico actualizado, y bueno, a partir de ahí estamos trabajando. Lo primero fue la identificación pues del sarcófago, la constitución, las alegorías que tenía el sarcófago, cómo era. Después la impresión tan grande de abrirlo, la expectativa de que íbamos a encontrar ahí, y entonces bueno, encontramos la urna de plomo que tenía ciertos agujeros y deformidades, y dos partes como abultadas en los extremos hacia donde van los pies, que creíamos que eran los pies, pero no eran los pies. Hoy en día, aunque hay mucha tecnología, siempre los trabajos manuales han sido más delicados y más precisos, y decidimos finalmente abrir la primera perforación en el ataúd con un Barbie Kit, que es un taladro manual. Cuando lo hacemos manual es directo, es como si fuesen nuestras propias manos lo que está manipulando ese elemento. El grupo propuso utilizar un equipo llamado boroscopio, que consta de una cámara muy fina, un cristal que se introduce a través de un Barbie Kit, y poder observar por dónde podíamos hacer los cortes sin dañar pues el contenido del ataúd de plomo. Los documentos históricos no nos arrojaron datos específicos sobre la disposición de lo que podíamos encontrar dentro, es decir, no teníamos ningún croquis, ningún plano. Una vez identificada la posición exacta de toda la estructura del esqueleto de nuestro Libertador, entonces dimos inicio con esa perforación, dimos inicio con una tijera. ¿Cuál es la idea? Primero, hacer el corte lo más limpio posible. Si bien hubiéramos podido hacer un corte perfecto desde el punto de vista de direccionalidad, no estábamos garantizando con esto la no contaminación de la parte interna. Entonces preferimos tener el control manual, de manera de precisar y ir controlando efectivamente que no se contaminara nada de la parte interna del ataúd. Como todos sabemos, el plomo es un metal muy dúctil, muy maleable. No sabíamos exactamente cuál era el espesor de la lámina de plomo, entonces esto de alguna manera nos permitió con la tijera ir avanzando cuidadosamente. Sin embargo, queríamos hacerlo lo más perfecto, y sin embargo el metal mismo se iba deslizando a través que íbamos produciendo el corte. ¿En qué consistió mi trabajo? Bueno, era
metodológicamente trabajar en base a la observación, a la inspección minuciosa y detallada, no solamente de los restos, que fue lo que se hizo en la segunda fase, sino primero que todo en el lugar donde estábamos haciendo la exhumación. Todo lo que tiene que ver con el sarcófago, luego de la apertura del sarcófago, lo que tenía que ver con la urna de plomo que contenía los restos, visualizar los restos del Libertador cubiertos con un manto de damasco negro. Luego, por supuesto, la apertura del manto y luego la osamenta. Ver el esqueleto del Libertador, bueno, eso fue una impresión, así nos quedamos todos como paralizados. Debajo de una de esas cajas que estaban hacia los pies había otra caja achatadita, pegadita así, que era como un sobre, pero de plomo. Yo saqué eso que estaba ahí escrito y me acuerdo que se lo entregué, estaba arriba del sarcófago, bueno, estábamos abajo, al vicepresidente. Pero no sabíamos que leer, después no lo permitieron leer. Y no es más que el acta de preparación que hizo el doctor José María Vargas en el año de 1842. Eso a mí, y creo que a todos, ¿no?, me dio, por ejemplo, la seguridad desde que el doctor José María Vargas hizo la preparación del cadáver del Libertador hasta el momento en que lo volvemos a examinar nosotros, se conservó una cadena de custodia. Inicialmente pienso que antropología tenía una gran responsabilidad porque era extraer los restos de la urna de plomo y teníamos que ser muy cuidadosos en no deteriorar lo que habíamos encontrado allí, porque cuando se abre la urna de plomo y encontramos un esqueleto que está totalmente articulado, ¿cómo vamos a extraer o cómo vamos a sacar el esqueleto? Primero que todo, ese es un inventario. ¿Qué es un inventario? El cuerpo humano tiene una cantidad de huesos. Es describir, primero hacer un contaje de cuántos huesos estaban presentes, si cada uno de esos huesos correspondían a la misma persona. Una vez que se determinaba que esos huesos correspondían a la misma persona, luego describir cada una de las características morfológicas que presentaba esos huesos, luego hacer un análisis, una descripción. Eso desde el punto de vista macroscópico, solamente desde el punto de vista de observación. Luego, para darle un viso científico y un viso cuantitativo y objetivo a lo que es esa descripción, cada una de esas descripciones era respaldada por las mediciones realizadas en cada hueso. Y esas mediciones fueron las que permitieron posteriormente hacer un análisis de cómo realmente eran las características morfológicas del sujeto. Llevamos muchos meses trabajando y practicando, porque había que practicarlo muchísimo lo que íbamos a hacer. Antes de hacerlo con su excelencia, pues lo practicamos muchas veces en otras muestras de tejido dentario que teníamos, el tiempo que nos íbamos a demorar en hacerlo, cómo iba a ser el traslado, porque iba a ser en el laboratorio de criminalística de la Fiscalía. Generalmente, cuando se toma muestra de ADN en tejido dental, se pulveriza la pieza dental para la extracción del polvo para el procesamiento de ADN. En este caso no lo podíamos, porque la idea era preservar el tejido dentario en toda su forma. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ideamos cómo tratar de extraer tejido dentario sin modificar la estructura externa del diente ni modificarla. ¿Okay? Entonces lo que hicimos fue que lo colocamos en un recipiente de manera inversa, con la raíz hacia arriba, la corona hacia abajo, y seccionamos el diente en 2/3 partes de su raíz, dejando la parte interna. Teníamos que sacar 3 muestras, porque una iba para el IDIC, una para el IDEA y un laboratorio extranjero que era el que iba a avalar la parte. Cuando tú aplicas y trabajas en equipo y aplicas los establecimientos y normativas internacionales, tú no tienes nada que temer, porque la confiabilidad y la precisión puede ser muy buena. Y sobre todo trabajar con amor y sentido de patriotismo. Nunca pensé en lo personal que nuestro Libertador estuviera así, que estuviéramos a punto de perder nuestro más sagrado patrimonio. Estoy satisfecha, o sea, pienso que lo que se hizo había que hacer y se hizo en el momento justo. Sabes, una vez al principio iba con una idea preconcebida, hoy estaremos haciendo bien, ¿no? Pero una vez que llegas y ves lo que vimos, entiendes, las condiciones en que estaba la urna del Libertador, o sea, la importancia histórica que tenía, el hecho de donde estaba, ya por ahí te da que tenías que hacerlo. Y se hizo en el momento justo y, oye, eso es lo más que, la alegría más fuerte en ese momento fue eso, que lo que estaba haciendo era lo que había que hacer, sin duda alguna.
canal de todos los venezolanos. Una noche a la semana, los mejores grupos, los artistas y sus sonidos tienen un teatro y tienen un programa. Todos los viernes a las 10:30 de la noche tienes una cita con la música y la ciudad. Viernes en el Nacional, por Ávila TV. En Venezolana de Televisión, tus ideas son protagonistas. Interactúa con nosotros en las redes sociales y síguenos en @BTV Canal 8. Danos tu opinión sobre nuestra programación, los temas de actualidad nacionales e internacionales y la información al momento. Porque en la web, BTV es tu ventana.